Saludamos al economista Carlos Cordero, que fue rector de la Universidad de la SUAY, también gerente en la localidad del Banco Central. Economista Cordero, mientras la política está candente en el Ecuador, se habla de muerte cruzada, se habla de una posible consulta popular, el tema de la economía se ha movido poco. Se bloqueó un proyecto que intentaba introducir reformas importantes en Ecuador, el proyecto Creando Oportunidades. El presidente ha dicho el día de ayer que lo enviará nuevamente, ahora dividido en 3 proyectos. Mientras tanto, el tema económico sigue una fuerte crisis interna, pero factores externos que afectan para bien o para mal a la economía ecuatoriana. Entre ellos está el costo del petróleo. El referente ecuatoriano, el West Texas Intermediate, ha cotizado el día de ayer $80.75. El precio diario ha aumentado 1,20, un 1,51% desde la sesión anterior y se promedia ya para este mes de octubre un valor de aproximadamente 78,47 centavos, que se encuentra muy por encima de lo que el gobierno proponía también en su frustrada propuesta de reforma al presupuesto 2021. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema, sobre los efectos que trae esto en la economía ecuatoriana cuando está de por medio también, y es uno de los temas que también es manzana de la discordia con diversos sectores, el precio de los combustibles y la flotación que se mantiene en el país. Le damos la bienvenida. Buenos días Gustavo, buenos días Rosana, buenos días a los amigos oyentes. Sí, efectivamente, aparentemente, diríamos así, el tema económico ha pasado a un segundo plano, pero el tema económico es fundamental para la marcha de la sociedad económica, de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. El tema político es el que está predominando, pero como usted bien señala, los temas económicos están ahí, están latentes, digamos así, que podrían explotar en cualquier momento. En el caso del tema del petróleo, del precio del petróleo, indudablemente siempre es una buena noticia para la economía ecuatoriana que aumente el precio del petróleo, porque eso nos da una mayor cantidad de ingresos fiscales y que permite que el gobierno pueda al menos eliminar en la medida correspondiente el déficit que siempre tiene. Sin embargo, dado que existe ahora la liberación del precio de los combustibles, indudablemente no puede ser una buena noticia para aquellos que utilizan el combustible como una herramienta de trabajo. En este sentido creo yo que es urgente. El gobierno, personalmente opino que no está actuando con agilidad del caso, y es el de concretar el tema del subsidio a los transportistas, porque caso contrario, si es que no hay ese subsidio, lo que habría que hacer es liberar precios de transportes, de fletes, de todo lo demás. Entonces el compromiso del gobierno, que había sido justamente para mitigar el impacto de la subida en el precio de los combustibles a quienes lo utilizan como un insumo para el trabajo, para que no trasladen ese costo a los usuarios, conceder los subsidios, ahí creo que se está demorando, y eso creo yo que es urgente, incluso para solucionar un tema que puede tener una conflictividad social y un comportamiento político. En cuanto se refiere al precio de los combustibles, hemos visto que en los últimos meses efectivamente está subiendo. No nos olvidemos que la proforma presupuestaria del 2021, que se presentó hace aproximadamente 2 meses, habla de precio promedio del barril, no es del precio final. Y curiosamente, una de las observaciones, entre comillas, que hizo la Asamblea fue de que consideraba que el precio del petróleo que estaba planteado en la proforma pequeña del 2021 era demasiado alto y que estaba sobreestimando los ingresos. Entonces, se trabaja con precio promedio, a lo mejor con la subida última o con la subida de estos meses se logra o se supera ligeramente el precio promedio del barril del petróleo, que en los primeros meses del año 2001 estuvo bastante bajo, y por lo tanto no creo yo que haya ahí una situación muy divergente respecto a lo que está ocurriendo ahora y al precio que estaba manejándose en el presupuesto o que se planteó en ese presupuesto, que aparentemente no se va a ejecutar. Economista, muy buenos días.
uno de los puntos que está generando conflictividad en el país, sobre todo con la posición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y de varios sectores sociales, los trabajadores, los maestros, los agricultores, son varios realmente los sectores que se han pronunciado al respecto, tiene que ver con el congelamiento. Ellos advierten que ha habido ya un incremento importante en el precio de los combustibles y ahora exigen que este se congele. La pregunta es si es que efectivamente es necesario ya luego de este incremento que ha habido congelar los precios, porque si bien hablamos de que esto afecta directamente al sector del transporte y que el riesgo es que se traslade este problema económico al usuario, que es el que usa el transporte, también vemos, y quienes hacemos las compras semanalmente, vemos el incremento importante también que se ha dado en prácticamente todos los productos en los distintos mercados. Nos genera además una cadena de incrementos que definitivamente encarecen la canasta, encarecen la vida. Entonces un poco el debate va por ahí. ¿Debe congelarse los precios de los combustibles y cómo controlar además esta cadena de incrementos? Bueno, el concepto de subsidio que se maneja en economía tiene distintas finalidades y a veces temporalidad. Es decir, el subsidio está hecho para ayudar, bien sea al productor o al consumidor, a que por sus ingresos o por la competencia pague o acceda a un servicio con precios más bajos que el que realmente cuesta. En el caso del transporte y del combustible está claro que al ser el combustible un medio, una fuente de un costo, digamos así, un insumo para trabajar, el incremento en el combustible se va a trasladar al valor del servicio, bien sea el pasaje o el flete. Y la política del gobierno, entiendo que es no permitir una liberación de precios en este sentido para no afectar justamente al consumidor. Una generalización del subsidio de los combustibles provoca lo que todos habíamos constatado, primero de que se da subsidio a quien no lo necesita, porque personas o sectores que pueden pagar el precio alto del combustible están recibiendo un subsidio cuando no lo necesitan, cuando no lo merecen. Y segundo, que estaría fomentándose directamente y en gran medida el contrabando de combustibles, que también hemos sido testigos. En este sentido, creo yo que se debe subsidiar el tema del combustible para no afectar al usuario final, pero se debe subsidiar de una manera racional, técnica y orientando el beneficio a quien lo merece. Es decir, en la medida en que no se dé una subida de los pasajes, una subida de los fletes, no hay razón para subida de costos. Y esa subida de costos, incluso hasta ahora, de acuerdo con los índices de inflación, no se ha sentido porque efectivamente no hay una subida en el precio del transporte. Entonces, yo estoy de acuerdo con que existe el subsidio, pero que el subsidio sea dirigido a quien se va a beneficiar del subsidio y por lo tanto, lo que hemos llamado siempre la focalización del subsidio se podría dar en este momento subsidiando, no al usuario en general, sino subsidiando al transportista para que no encarezca, para que no suba el valor de los fletes y los transportes. Un subsidio, un congelamiento general de precios del combustible y un subsidio masivo generalizado, creo que primero la economía ecuatoriana no tiene los recursos para hacerlo y en segundo lugar no es exactamente hablando el espíritu y el propósito que debe tener cualquier subsidio en economía. Hay una contrapropuesta que han presentado los choferes que se encuentran en este diálogo con el gobierno para el transporte de carga. Proponen congelar $1 con 80 centavos el galón de diésel, pero para este sector el Ejecutivo en su propuesta no prevé ninguna focalización de precios, sino señala que se otorgarán compensaciones de carácter arancelario y tributario. En cuanto a uno de los sectores más importantes, el de los buses urbanos e interprovinciales, el gobierno ha planteado, además de compensaciones, congelar el precio cuando el valor alcance $2.10. Este segmento, sin embargo, cree que debe congelarse en $1 con 65 centavos, a precio que es menor ya al precio de venta actual. Y los distintos sectores, 8 en total del transporte, piden congelar el precio de la gasolina extra y Ecopaís en $2.39, que sería también un valor menor al actual. ¿Cómo mira usted estas propuestas de los transportistas? Bueno, en
en el sentido de que se dé una compensación económica al transportista para justamente equilibrar el costo del combustible con el precio de los pasajes, o congelar el precio del combustible a los transportistas, no de manera generalizada, sino a ellos serían mecanismos para dar el subsidio. O sea, ahí entiendo que debería ponerse de acuerdo el gobierno con los transportistas para ver primero el mecanismo. El mecanismo puede ser, o le entrego la asignación, le complemento, le compenso el valor del incremento del costo del combustible, o se le congela el valor del combustible en cierto nivel. Tecnológicamente ojalá haya cómo hacer congelar el combustible únicamente a aquellos que lo utilizan como medio de trabajo, digamos, a los transportistas básicamente, pero las dos serían una forma de focalizar el subsidio. Ahí habría que compaginar los intereses o las formas de ver el tema de esta focalización del subsidio entre el gobierno y los transportistas para que se pongan de acuerdo. Cualquiera de las dos sería válida a mi criterio. Hay también un tema, y esto lo hemos tratado reiteradamente con uno de los dirigentes de los distribuidores de petróleo, que es el tema de la calidad. Aquí no se está comparando en Ecuador, por decirlo de alguna manera muy gráfica, manzanas con manzanas, pues son productos de más baja calidad los que se venden aquí en el Ecuador con respecto incluso a los países vecinos. El diésel ecuatoriano se ha señalado que alcanza normas de calidad Euro 2, mientras está ya en niveles de Euro 5 en otros países, y esta calidad del diésel ecuatoriano es la más baja de la región. También pasa lo mismo con las gasolinas, que tienen 85 octanos bajo parámetros Euro 1, mientras en países vecinos se comercializan gasolinas con 94 octanos. ¿Cómo debería ser considerado este tema? A ver, creo yo que el tema de los combustibles no solamente pasa por la eliminación del subsidio, sino que tiene un elemento adicional. Se está planteando la libre importación de combustibles. En este momento, la importación de combustibles y obviamente la calidad de los mismos, el almacenamiento, está monopolizado por Petroecuador. Entonces, si es que hay una liberación en la importación de combustibles y el precio de venta de esos combustibles en general está de acuerdo a los precios internacionales, a los precios de la importación, creo yo que se va a mejorar indudablemente, o se abre la posibilidad de que la calidad de los combustibles que se venden acá se mejore, porque los distribuidores importarían, de acuerdo con las condiciones del mercado ecuatoriano, el producto que quiere el mercado ecuatoriano. O sea, se facilitaría, a mi criterio, por ejemplo, la importación de diésel Euro 5, que es el menos contaminante que estamos utilizando en este momento. Yendo a otro tema, más allá de los combustibles, el anuncio del presidente Lasso el día de ayer ha marcado un poco la agenda política sobre la cual se especulaba mucho a inicios de esta semana, con diversas alternativas que se las veía ya cercanas. En todo caso, hará un nuevo intento el presidente de la República y su gobierno con la Asamblea, enviando otra versión o versiones de la ley creando oportunidades, ahora en 3 cuerpos legales. ¿Cómo mira usted esta estrategia del gobierno? Bueno, yo creo que el gobierno se está acomodando a la realidad política. Lamentablemente, en el tema de tratamiento de leyes, lo que prima son los votos y las decisiones políticas. O sea, hemos asistido en años anteriores, por ejemplo, a leyes de carácter económico urgente que tenían reformas, por ejemplo, el Código Orgánico Monetario Financiero, cuando fue tratado en el 2014 como ley de carácter económico urgente, tenía reformas a más de 30 leyes de cuerpos legales y se calificó como económico urgente. ¿Por qué? Porque había una mayoría en la Asamblea de ese entonces afín al presidente de turno. Entonces, ese tema es eminentemente político. Lo que está haciendo el gobierno, creo yo, es ajustarse o aceptar, decir, bueno, voy a intentar aceptar lo que me dice la Asamblea y dividir esto que me cuestionan que tiene varios alcances y que no tiene una sola materia, en distintas leyes de distintas materias para ver si así es tramitado. Creo yo que más bien está abriéndose la posibilidad para que políticamente sea tratada su propuesta. Seguramente lo que hará es mandar con el carácter de económico urgente posiblemente el tema tributario, y los otros temas laborales, etcétera, les mandará como otras reformas ya de carácter ordinario. Entonces creo yo que más bien es una
una buena opción desde el punto de vista del acuerdo político para que se puedan discutir esas leyes. ¿Cree usted, no nos olvidemos economista? Que son sí, economista, sí, perdón no que nos le olvidemos interrumpa. que son... Pensé que ya había concluido, perdón que le haya interrumpido. No, digo, quería... no nos olvidemos que son propuestas del presidente, o sea, no son imposiciones del presidente. El presidente en su legítimo derecho tiene la potestad de enviar sus criterios sobre qué leyes deben reformarse. Y quien decide en definitiva es la Asamblea, que es el espacio, entendemos, democrático, en el cual se discuten y se analizan lo bueno, lo malo, que se está de acuerdo y que no se está de acuerdo. Por lo tanto, no se puede coartar esa libertad de enviar las leyes para que sean discutidas en el espacio de discusión política. Economista, ¿considera usted que a más de acoger estas observaciones relacionadas a la unidad de materia para la presentación de estos documentos, el presidente de la República en materia tributaria debería acoger otras observaciones? ¿Cuál es la lectura que tiene usted sobre la propuesta que ha planteado el Ejecutivo respecto del impuesto a la renta? Este quizás ha sido uno de los más cuestionados de personas que tienen ingresos de entre los $2,000, desde los $2,000, mejor dicho, verán un incremento importante. Además, se ha debatido mucho, se ha discutido mucho, se ha observado el hecho de que quienes tengan entre $2,000, $4,000 y $5,000 serán quienes paguen más que quienes incluso tienen más recursos. Bueno, justamente lo que decía, o sea, el criterio del Ejecutivo está plasmado en la forma como se han estructurado las distintas leyes. En el caso de la reforma tributaria, el criterio que está utilizándose para el cobro del impuesto a la renta personal, el empresarial, no se ha tocado, y obviamente hay un cambio importante, con el cual yo personalmente creo que se puede mejorar, que se puede castigar menos, si cabe el término, a los ingresos que están por encima de los 2,000. He revisado, por ejemplo, la calculadora que ha puesto el Ministerio de Finanzas en su página para hacer algunas simulaciones de pago de impuesto actual versus el pago futuro, y aparentemente, proporcionalmente con relación a su ingreso, se castiga más, proporcionalmente hablando, no en monto obviamente, a aquellos ingresos más bajos. Entonces, a lo mejor por ahí puede mejorarse. Y si el gobierno cree que lo que él está haciendo está bien, es la Asamblea quien puede decir, oiga, esto no está bien, podremos cambiar así, y la decisión va por parte de la Asamblea. Ese es el debate democrático que debe darse. Ahora, el presidente podría coger, según los criterios que han aparecido en esta propuesta de ley, podría coger algunas cosas o dejar que sea la Asamblea la que modifique su propuesta, ¿no? Entonces, no creo que el presidente necesariamente tiene que dar pie atrás en la propuesta que está haciendo, sino más bien creo yo que es la Asamblea la que debe afinar lo que deba afinar en la propuesta tributaria. Hay temas que partidos opositores al gobierno señalan no pueden ser discutidos, que son inadmisibles. Aquellos se refieren sobre todo en el ámbito laboral sobre regresión de derechos, que es un tema incluso constitucional, lo que no deja dudas de que el gobierno, si realmente quiere que se trate en la Asamblea, tendrá que hacer una revisión. El presidente Lasso reconoció en la noche de ayer, por ejemplo, que fue un error que en la ley se haya propuesto alguna cláusula o algún artículo en el que el trabajador indemnice al empleador dadas ciertas condiciones. Pero hay incluso observaciones que han hecho sectores empresariales afines al gobierno, el sector de los puertos, por ejemplo, a través de un gremio que han formado los principales puertos ecuatorianos, señalan que sería arbitrario pretender someter a los puertos privados a la firma de un contrato de concesión. El sector inmobiliario también se ha quejado por disposiciones con respecto a la venta ocasional de bienes raíces en Ecuador, recordando que en Ecuador hubo un fuerte impacto en los años 2016, 2017, cuando se discutían estos temas, y se frenó el sector de la construcción. Ecuador tiene valores históricos muy bajos, incluso en sucres, lo que hace que el impuesto sea 30% o más del patrimonio, a lo que hay que sumar también el impuesto y la plusvalía. Han señalado como errores muy importantes de esta ley los sectores inmobiliarios, que son, usted lo conoce, importantísimos dentro de la economía del país. El tema aquí es, en estas propuestas que se le hará, según dice el presidente, en 3 cuerpos, a más de necesarias reformas en estos cuerpos legales,
nos preguntamos, si le preguntamos si es que habrá una verdadera intención de diálogo del gobierno, bajando la vara, es decir, configurando opciones realmente de diálogo, de negociación, de cabildeo, como quiera llamarse, en la Asamblea, o si se mantendrá estas distancias amplias, buscando que se configure ese necesario bloqueo que permitiría dar paso a estos mecanismos de democracia directa como la muerte cruzada. Bueno, indudablemente que los contenidos de las reformas en el tema laboral, por ejemplo, es bastante controversial. Hay distintos criterios. Por ejemplo, en el caso de si hay o no una regresión de derechos, habría que verlos porque lo que se está es cambiando, modificando las condiciones de trabajo para los nuevos trabajadores, no para los antiguos. Es decir, una persona que en este momento tiene 16 años que no trabaja, por decir algo, no tiene derecho a la jubilación patronal, ¿no es cierto? Su derecho a la jubilación patronal lo adquirirá si es que cumple con las condiciones del actual Código de Trabajo. Entre ellas, por ejemplo, si esa persona va a trabajar en el sector público, no va a tener jubilación patronal, porque en el sector público todos conocemos, no existe jubilación patronal. Por lo tanto, esa es una discusión que estará ahí y que en última instancia tendrá que dirimir por ahí, a lo mejor la Corte Constitucional. Temas generales de derechos constitucionales como el de que todos somos y debemos ser iguales ante la ley. Claro, pero por eso le digo, por ejemplo, en el tema de jubilación patronal ya no somos iguales ante la ley, porque el sector público no tiene jubilación patronal, en el sector privado sí existe jubilación patronal. Entonces, sí hay un cuerpo legal laboral diferente dependiendo del sector laboral en el cual se encuentra un ecuatoriano. Pero en todo caso, esas son discusiones que rebasan el tema económico en el campo mío y que en última instancia, digamos así, quien dirimirá si es o no constitucional será la Corte Constitucional, si es que la Asamblea aprueba las condiciones que está planteando el presidente. Ahora, en el tema de diálogo, yo creo que si es que el presidente acepta no mandar con el carácter de económico urgente un proyecto que a lo mejor por su urgencia puede presionar el diálogo, limitar el diálogo, si le manda por la vía normal, creo yo que se está abriendo el mejor espacio de diálogo en la Asamblea, porque no tiene tiempo que le cohesione para tomar decisiones y puede discutirse ampliamente. Y ahí se recogerán, creo yo, que todas las observaciones, no solamente de los legisladores, sino a través de los legisladores, de todos los sectores que se sientan o que crean se le está afectando derechos en las reformas que está haciéndose. Entonces, para mí, el mejor espacio de diálogo, sin que haya una presión de tiempo, es justamente la Asamblea Nacional, porque caso contrario, si dialogamos antes con distintos sectores, lleva a la Asamblea y la Asamblea se opone, de nada ha servido el diálogo. El mejor espacio de diálogo político creo yo que es la Asamblea, y el cambiar la forma de enviar los proyectos sería una señal de que se está dando espacio para ese diálogo. Sí, en todo caso, hay una coincidencia entre muchos analistas con quienes hemos conversado en estos días, economista Cordero, que de varias opciones sobre las cuales se han hablado, realmente la mejor es la de un diálogo franco, abierto, en el que todos los sectores políticos del país, priorizando los objetivos de cada una de las facciones, realmente pongan por delante grandes intereses del Ecuador. Esperemos que vayamos en ese camino. Ojalá, o sea, ciertos tipos de diálogos que tienen que darse por fuera de la Asamblea, indudablemente tienen que darse, pero lamentablemente ahí el diálogo es entre dos, digamos así, cuando menos, y dialogar significa plantear mis aspiraciones, oír las aspiraciones del otro, ceder, negociar y aceptar, y no se puede entrar a dialogar con precondiciones. Diálogo siempre y cuando me dé esto, o diálogo siempre y cuando me dé lo otro. Eso no es diálogo, es imposición. Entonces, estamos de acuerdo, creo yo, que debe haber diálogo, pero entendiéndose como debe entenderse un diálogo, una negociación, en donde cada uno plantea sus aspiraciones y se cede, se acepta, y en ese sentido se llega a un consenso. Una pregunta final, economista Cordero, saliéndonos totalmente del tema. Observamos desde hace muy pocos días una efervescencia en las redes sociales con respecto a las elecciones en su universidad, la universidad de la cual usted fue rector, la Universidad de la SUAY. Quizá un comentario sobre este tema. Bueno, yo estoy retirado de la Universidad de la SUAY desde hace prácticamente 5 años ya.
en el tema académico y docente. Después de 42 años de servicio a la universidad, ya me jubilé de la actividad académica, estoy alejado, conozco desde fuera lo que está pasando en las universidades en general del país, pero no estoy inmiscuido en la vida universitaria, por lo tanto, qué pasa, cómo están las situaciones, qué ocurre dentro de la Universidad de la SUAY, para mí es totalmente desconocido. Yo estoy fuera de la vida universitaria en esa relación que está planteándose ahí. Bien. Gracias, economista Cordero, por habernos acompañado. El economista Carlos Cordero fue rector de la UDA, hoy es un consultor económico, fue también gerente del Banco Central del Ecuador aquí en la ciudad de Cuenca.